Buenas tardes, queridos amigos y televidentes de La Traquina, 19 de mayo de 2022. Comienza ahora de 5 a 6 de la tarde para todas las Islas Canarias el programa La Traquina, que significa lo mismo que denuncia pública, participación ciudadana. Saben que estoy en directo durante una hora con un pequeño espacio intermedio de publicidad, así que a partir de ahora, para el que no conoce el programa, el 922 52 98 90 y el 922 39 61 79 son los teléfonos de la participación. Pueden también, si ustedes lo desean, yo siempre lo digo, pongo toda mi profesionalidad al servicio de ustedes. Soy abogado, ya tengo como 37 años ya de ejercicio profesional y sé que La Traquina, pues ustedes también la esperan para hacerme esa pregunta, esa que yo gustosamente les resuelvo si puedo, incluso en algunas ocasiones a punto de dar casi dictámenes, pero me someto a la pregunta que ustedes me hacen porque el programa se hace muy interesante. No tener vergüenza. Ya tengo una llamada en La Orotava. Antonia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Quería hacerle una consulta sobre una herencia. Muy bien, adelante. ¿Qué sucede si en un testamento no están todas las propiedades incluidas? Pues ningún problema. Vamos a ver, el testamento, esa es la pregunta, la única pregunta. No, Vale, bueno, pues te voy a contestar esta y después, si quieres, el hecho de que papá, mamá, el causante, en definitiva, no dejen puesto en el testamento todos los bienes de la masa hereditaria es normal. Normalmente depende del tiempo cuando el causante, bien sea papá, mamá o cualquier otro causante, deja su voluntad. A lo mejor lo hace en un periodo en su vida donde a lo mejor no ha terminado de comprar, porque si lo hace a los 40 años, a los 30 años, normalmente todos seguimos comprando pues hasta los 50, hasta los 60, dependiendo de la capacidad económica. Y muchas veces nos encontramos que muerto papá, muerto mamá, nos encontramos que en el testamento no aparecen todos los bienes, pero eso no es ningún problema. ¿Por qué? Porque esos bienes, esa voluntad, esa última voluntad, se respetará. ¿Qué pasa con los otros bienes? Bien, el notario te permitirá a todos los herederos, ¿vale?, que aporten más bienes, acreditándolos con los certificados catastrales, con notas del registro, con dinero en el banco, con, notas del banco, extractos de cuenta corriente de los bancos, etcétera, etcétera. También si tienen imposiciones, por ejemplo, si tienen acciones de bolsa en una determinada entidad, ¿de acuerdo? También los seguros de vida, que como saben, las últimas voluntades, también podemos pedir al Ministerio de Justicia el certificado de los seguros de vida. Y en la proporción en la que papá y mamá dispuso en el testamento, los restantes bienes se repartirán conforme a esa voluntad. Es decir, que si en el testamento pone que se reparten los bienes en una determinada porcentaje, por ejemplo, 33% para cada uno, las partes iguales para todos, pues los que no están en el testamento, entenderá usted que se dividirán, se repartirán o se aceptarán por ustedes en el mismo régimen. Eso no quiere decir que ustedes, cuando estén aceptando la herencia, pues los hermanos, las hermanas o terceras personas que puedan intervenir, pues quieran cambiar. Porque, bueno, aquí me han llamado personas, como usted sabe, diciendo que a ellos no les interesa la herencia, que tienen un hermano peor económicamente, o que tienen, sobrinos, esa hermana que están en dificultad y quieren renunciar a favor de esa hermana. Es decir, que cuando vayamos todos a aceptar la herencia, independientemente de aportar todo el caudal, podemos incluso renunciar, repudiar a la parte que le corresponda. Aunque papá y mamá me haya designado a mí como heredero de mi tercio, de mi legítima, y yo a lo mejor veo una hermana que tiene un sobrino que está pues en una situación económica, pues digo, oye, pues yo voy a renunciar y a favor de mi hermana Antonia, ¿de acuerdo? Y pues toda esa voluntad de mutuo acuerdo, si no hay problema, pues la aceptación recogerá la voluntad de papá y mamá plasmada en el testamento, o la que ustedes de mutuo acuerdo decidan, ¿de acuerdo? Vale. O sea que busquen todo lo que tiene. Es muy normal, ¿eh? Es muy normal que en un testamento no aparezcan todos los bienes.
Es muy normal. Entonces y hay muy, que y muy informarse. habitual. Y sobre todo porque hay muchos testamentos donde papá y mamá ni siquiera nombran las propiedades, sino dicen lo que quieren ellos que reciba cada uno. ¿De acuerdo? Pues el tercio de legítima, la libre disposición para tal persona, etcétera, etcétera, o a partes iguales. O sea, en muchas ocasiones ni siquiera se hablan de los bienes. Por tanto, todos los herederos, el día de la aceptación, aportarán esa masa al notario y ahí establecerán el criterio de repartición marcado en el testamento. Entonces habría que buscar en el catastro. Por ejemplo, Ajá. en el registro de la propiedad. Es que digo lo del catastro porque es habitual en Canarias encontrarnos que tenemos propiedades a nombre de papá y mamá nunca registradas, ¿de acuerdo? Que en el catastro, que es un principio de prueba, sí están a nombre de ellos. Pues también cualquier otra propiedad que a lo mejor no esté ni en el catastro ni en el registro, pero ustedes hayan encontrado en el baúl de los recuerdos ese típico documento que papá le compró al vecino, Sí. donde papá o mamá le compran un trocito de terreno y el vecino se los vende así, en un documento privado. Ese documento también se acepta por el notario como de papá. Es decir, todo lo que encontremos en el registro de la propiedad, en el catastro, en los bancos, ¿de acuerdo? En el cajón, en el baúl de los recuerdos de papá y mamá, ¿de acuerdo? Pues ahí ustedes lo aportarán y lo repartirán. Y dime la otra consulta porque tengo otra llamada. ¿Cómo se reparte el ajuar? Bien, el ajuar, digamos, hay un criterio y es que hay una valoración que establece el Ministerio de Economía y Hacienda, la agencia tributaria, establece un criterio de valoración, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente el ajuar siempre suele favorecer a la persona o personas que se hayan adjudicado. Si esa ajuar está en una determinada vivienda, normalmente la valoración económica de los 2.000 euros que pueda valorar Hacienda, porque aunque tengas dentro de la casa 50.000 euros, el ajuar tiene un valor para la agencia tributaria, ¿de acuerdo? Entonces ustedes pueden establecer criterios de que se lo quede la persona, hermanos o hermanos que hayan sido beneficiados en la titularidad de la vivienda donde están esos muebles, donde están, si son joyas o si son otros artículos de mucho valor, pues seguirá el criterio de repartición del título, del testamento. Es decir, que si la joya vale, papá y mamá tienen joyas de oro, tienen cositas valiosas o relojes de mucho valor, pues también eso se considerará un bien a valorar, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se repartirá conforme al criterio de repartición que está en el testamento. De acuerdo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Un placer. Y tenemos, en Las Palmas tenemos a un tocayo, a Carlos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Vamos a ver, yo quisiera hacerle dos consultas nada más, si es posible. Por supuesto que sí. Primero, con respecto al accidente de Spanair en el año 2008. 2008, sí. Falleció un hermano mío, por desgracia, y bueno, hicimos la reclamación al Santander Consumer porque se había pagado con una tarjeta de Santander. Sí. Muy bien, la aceptaron, con el tiempo me lo pagaron, pero se le pidió una cosa que eso me enteré yo más tarde. Sí. Que al tener yo la tarjeta de Santander Consumer también tenía derecho a una indemnización por la propiedad de la tarjeta de 6.000 euros. Sí. Eso se ha quedado en el limbo. Y yo quisiera saber si hay algo, porque eso quien me lo llevó fue la atención al cliente, la abogada, Sí. en la calle Velázquez número 66 de Madrid. De Que Madrid. yo fui personalmente allí. Y- Bueno, por eso se ha quedado en el limbo y yo quisiera saber a ver si Sí, usted... tengo alguna posibilidad. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que esa reclamación... Santander Consumer, usted me dijo que le indemnizó con una reclamación que hizo su abogada y por lo tanto se quedó digamos, otra de las cláusulas de esa tarjeta, Claro. que era un seguro de vida que tenía su hermano Era vinculado. la tarjeta que yo tengo de Santander Consumer, Sí. que la cual ¿Qué uso cobertura tenía esa tarjeta de Santander? ¿Qué es lo que quiere usted Pues reclamar? la cobertura me enteré después más tarde, Sí. por medio de un hermano que también desgraciadamente ha fallecido hace 2 años, de que tenía 6.000 euros por ser propiedad de la tarjeta, por ser- tener la propiedad. Bien. Y entonces, claro, ellos no me han dicho nada más. Yo Claro. quisiera saber si tengo alguna posibilidad. Sí, yo entiendo que sí, porque sin perjuicio de que si fuese una reclamación nueva, que no hubiese
juicio como fue el juicio penal que se tramitó, la reclamación que todos ustedes han hecho durante todos estos años. Yo entiendo que todas las reclamaciones que se han hecho a la entidad Santander Consumer ha interrumpido la prescripción del artículo 1967.4 del Código Civil, que como todos sabemos es 15 años, pero con la modificación de la ley del 2015, todas las reclamaciones anteriores al 2015 vencían en octubre del 2020, que con la prórroga del estado de alarma vencieron el 28 de diciembre del 2020. Entonces, yo entiendo que no está sujeta a prescripción. ¿Por qué? Porque ha sido interrumpida como consecuencia de las reclamaciones, tanto en vía judicial, las reclamaciones civiles que se han hecho a la misma entidad, y por lo tanto entiendo que todas las coberturas incluidas en las pólizas que tu hermano tenía como titular deben estar interrumpidas, ¿de acuerdo? Porque estaríamos hablando de la buena fe contractual, es decir, si yo te reclamo a ti, Santander Consumer, la cobertura de una póliza y tú sabes, Santander Consumer, que tengo derecho a cobrar otro tipo de cobertura, por ejemplo la de los 6.000 euros por persona, pues de mala fe contractual que no me hayas avisado que, por tanto, tenía esa cobertura, a pesar de que las reclamaciones eran conocidas, eran muy transparentes por todo el mundo, porque sabemos lo que ha pasado con el caso Spanair, las reclamaciones en los juzgados, las reclamaciones que han hecho ustedes también a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la ESA, todo esto lo sé yo por cultura, porque también desde el 2008 para acá pues he estado siguiendo en los medios todas las reclamaciones, la persona que ustedes designaron como representante, que ha ido también llevando una gran carga en el peso de reclamar lo justo para todos. Entiendo que no está prescrita y por lo tanto yo entiendo que puedes reclamarlo. Igual lo reclama y el Banco Santander te dice que como no lo reclamaste está prescrito porque todas las deudas anteriores al 2015, considerando la reforma del artículo 1964 del Código Civil, igual no te extrañes que el Santander, cuando la reclames, te diga, pero yo me arriesgaría porque entiendo que está interrumpida. Por lo tanto, yo iría adelante y reclamaría esos 6.000 euros. Me imagino que ya lo habrás reclamado. No lo he reclamado porque lo intenté por medio de una cosa de abogado Legalita. Sí, de Legalita, sí. Sí. Y Legalita me contestó y dice que no se podía hacer. A mí me ha extrañado eso. Claro, es que esto es un criterio un tanto... claro, yo te lo digo, yo entiendo que no está prescrito y te digo por qué. Porque Santander Consumer ya te indemnizó a ti, ¿no, verdad? Ya Santander Consumer, me dijiste indemnizó a mi madre, que era la beneficiaria. La beneficiaria. Y Sí, porque yo soy un hermano de él, pero que yo hice la reclamación porque se pagó con la tarjeta mía el billete de avión. Claro. Ah, la tarjeta es tuya. La tarjeta es mía. No es tarjeta de tu hermano. No, es mía personalmente. Es tuya personalmente. Uy, aquí sí podía estar prescrito. Porque todo lo que sea del fallecido, de tu hermano, que en paz descanse, por cierto, y muy triste para todos los que perdieron la vida en ese accidente de Spanair, ese vuelo famoso de Madrid, en Las Palmas, Gran Canaria, desgraciadamente por esa metedura de pata de los pilotos que levantan un avión que no estaba en óptimas condiciones. Bueno, pues... Que no fueron los culpables. Que no fueron los culpables, todo hay que decirlo. Habría que ver lo que la compañía se estaba ahorrando en la falta de mantenimiento de los aviones. Pero bueno... Exactamente. Un avión que no había pasado los reconocimientos cada 6 meses, tenía que pasar y no pasó. Y ese avión había tenido problemas, porque yo lo sé, 3 problemas anteriores. Un día anterior en Oviedo, un mes antes en Barcelona y 2 meses antes en Ceuta. Todo eso lo sé yo. No, y ese mismo día el piloto retrasó la salida del avión y mandó a los mecánicos, se retrasó el vuelo en Baraja, para que revisaran la famosa señal que le daba efectivamente y que no se podía volar. Y lo que hacen los mecánicos es que le desactivan el avisador acústico y el avisador luminoso en el avión para que pueda despegar el avión. O sea, un truco para poder despegar de un avión chatarra. Trampa. Una trampa para... Mira, al final nadie llegó a Las Palmas. Tristemente, la verdad que recordarlo hace que me ponga los pelos de punta. Yo entiendo que siendo una tarjeta tuya, no vinculada a tu hermano, digamos, ha sido un descuido por tu parte que has dejado pasar el periodo de prescripción.
Te lo digo porque... Yo eso nunca lo sabía. Yo me enteré hace 2 años y medio. Sí, es que la prescripción es un instituto en nuestro derecho español, igual que nosotros podemos pedir la prescripción a la agencia tributaria, al Estado, cuando durante un tiempo nos podemos beneficiar. La agencia tributaria tiene que hacerte la inspección antes de los 4 años, porque si no los impuestos quedan ya finalizados, ya no se puede reclamar por prescripción. Es decir, el instituto de la prescripción es importantísimo y en nuestro derecho, lógicamente, en este caso, en tu caso, se te va a aplicar en contra, porque no se trata de una póliza de tu hermano, sino de una póliza tuya y no existe ningún tipo de interrupción. Es decir... Pero que, ellos no me avisaron en su tiempo. No, claro. ¿Por qué te crees que el Estado español aprobó la ley para que todas las compañías de seguros de vida, que tengan seguros de vida, en España, inscriban las pólizas en el Ministerio de Justicia? Porque había muchas personas que morían y la familia no sabía que papá, mamá o un hermano tenían un seguro de vida. Por eso cuando pedimos las últimas voluntades en el Ministerio de Justicia nos sale también el certificado de las compañías de los seguros de vida que tenían papá y mamá. Que en su caso, como está vivo, usted tenía que saberlo, tenía que recordarlo. En el caso, como se trata de un pago hecho con tarjeta por usted y no hay ninguna reclamación suya personal, entiendo que está prescrito en aplicación estricta del artículo 1964 con la reforma del 2015. Si llega a ser una tarjeta... Yo reclamé la indemnización, pero eso no lo sabía y no lo hice. No lo hice. Está prescrito. Está prescrito. Yo que cuando empezaste con la pregunta pensé que era una tarjeta de tu hermano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí estaría prescrito porque son muchas reclamaciones y por lo tanto ahí le estaba echando la culpa al Banco Santander por la mala fe contractual. Pero en este caso no, en este caso la prescripción es en su contra por defecto de reclamación. Tenemos que conocer todas las coberturas que tenemos en nuestro seguro, realmente así, y tenemos un gran... Ahora, lógicamente, después del 2015 solo tenemos 5 años para darnos cuenta, ¿de acuerdo? Sí. Pues nada, creo... Bueno, ¿y la otra pregunta se la puedo hacer? Sí, por supuesto, dígame. Rápido porque tengo otra consulta. Vale. Está rápido. Miren, nosotros vendimos en el año 2019 una plaza de garaje en Marbella. Sí. Nos la vendió Tecnocasa. Sí. El agente que nos hizo fue el señor David Elena. Él vino aquí, hizo todo un contrato muy bien, se hizo la venta, pero resulta que a la hora de darme el dinero de lo que ellos me prometieron, bueno, de lo que tratamos, porque yo lo tengo, eso sí lo tengo en un contrato, eran 16.700 y pico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con el tiempo me faltan 1.200 euros como mínimo, Sí. Como mínimo. He hablado con el jefe responsable de la oficina de Marbella, el señor Juan. Sí. Bueno, entre uno y otro, la casa sin barrer. Pero yo no he cobrado así. Además, yo se le dije que me hiciera un estadillo de dónde me habían ingresado ese dinero. Exacto. Pues tienes una reclamación de cantidad preciosa. ¿No has hecho ninguna reclamación de forma fehaciente a través de Burofax? No. Pues haz ya una reclamación a través de Burofax de correo para que no te estés gastando el dinero en notario, en hacer requerimientos notariales, que son mucho más costosos, dado que eso es en Málaga y tú estás en Las Palmas, ¿no? Entiendo. Por lo tanto, pues envíales un Burofax, ¿de acuerdo? O si no, ya ponte en contacto con tu abogado o abogada para que les envíe una carta de abogado por Burofax reclamándole en base al contrato de compraventa de esa plaza de garaje a Tecnocasa que faltan por completar, según el contrato, 1.200 euros y... Como mínimo, Pues habría que saber la cantidad exacta, haces el requerimiento por Burofax con acuse de recibo y si no te pagan, en el mismo Burofax pones la cuenta corriente donde te tienen que ingresar, pues después tu abogado presentará una demanda de reclamación de cantidad, juicio verbal, porque no supera los 3.000 euros y por lo tanto reclamarás esos 1.200 o 1.000, depende exactamente de la cantidad que sea. Sí, porque ellos no me han dicho, yo le dije que me hiciera una relación de los ingresos. Pues eso no me lo han hecho. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora el agente ya no está en Tecnocasa, porque no se llevaba bien con el jefe, con el señor Juan. Bueno, para ti te da igual. Igual lo que me dijo... Tú tienes un contrato, tienes... Sí, pero lo que me dijo Juan es que como eso había pasado el tiempo y no estaba declarado, me dijo él. Da igual. Él dice que era muy difícil. Digo, sí, muy bien, pero a última hora ustedes son los que se han quedado con ese dinero. Claro, el hecho de que no sea transparente Hacienda no significa que usted tenga que perder ese dinero, ¿de acuerdo? El hecho de que en un contrato de compraventa se haya ennegrecido
algún de los pagos, alguna de los compromisos de las obligaciones se hayan ennegrecido frente a la agencia tributaria, no significa que el acreedor renuncie a esa cantidad. Porque yo he visto, es muy habitual, que hay personas que dicen, no, esto no se puede reclamar porque era un dinero B, que sí, pero que hay un contrato de arras que dice que había que entregar 30.000 o me tenían que devolver 6.000, etcétera, dependiendo el tipo, y no fue la totalidad entregado, o yo no recibí lo que habíamos pactado en ese documento privado de arras o el que sea, o en el documento final, y por lo tanto me lo deben, aun cuando sea un dinero de tipo, vamos, no A sino B. Ha estado, digamos, el hecho de que se haya ennegrecido una parte del compromiso de pago, de la obligación de pago, no significa que usted renuncie. Por lo tanto, la interrupción para evitar la prescripción, como en el caso de Spanair, pues envíele ya cuanto antes un burofax reclamándole esa cantidad, de acuerdo, con acuse de recibo, y a continuación, si no le pagan, pues el juzgado, no queda otra solución. Muchísimas gracias. Nada. Felicidades por el programa. Un placer. Soy un asiduo gracias. Oyente. Muchas gracias. Y lo veo cada vez que puedo. Pues muy bien. Pues muchas gracias. Nada, un placer. La verdad que me emociona muchísimo oír los televidentes que dan la... Bueno, tenemos otra llamada. En La Laguna tenemos a Mari Carmen. Buenas tardes, Mari Carmen. Hola, buenas tardes, señor Carlos. Mire, quería hacerle una pregunta. Adelante. Mire, quisiera saber cuál es sería la opción más económica o menos costosa para poder recibir una herencia, por donación, en vida o no sé. Vamos a ver. La forma más económica. Todo, al final, si hace una donación, lo que yo no diría económica, siempre, lógicamente, la forma de recibir los bienes pueden ser o bien porque el causante, ya sea papá, mamá o un familiar que nos quiera dejar a nosotros en vida vía donación, ¿vale? Normalmente el anticipar la herencia por la donación, es decir, no esperar a que papá, mamá o ese familiar que me quiere dar a mí su patrimonio, su masa hereditaria, a mí o a mis hermanos o a quien sea, en vida a veces es mucho más, vamos a decir, gratificante, porque en ese momento se calculan los impuestos que correspondan, se calcula la ganancia patrimonial que se va a experimentar como consecuencia de esa donación, se hace un estudio y se puede ver si la donación puede ser más interesante que esperar al fallecimiento. ¿Por qué? Porque como las leyes cambian, como todos sabemos, la agencia tributaria, también la agencia tributaria canaria, la agencia tributaria nacional, la AEAT, digamos, el Ministerio de Economía y Hacienda, las leyes van cambiando anualmente y podemos encontrarnos en un determinado periodo unos beneficios tributarios que después, en el fallecimiento del causante, no están. Lo que es notario y registro es lo mismo, prácticamente, casi no hay mucha diferencia económica entre una escritura de donación de una serie de propiedades y el registro de la propiedad, que viene siendo lo mismo. Cuanto antes se inscriba, lógicamente, si papá o mamá o ese familiar que me quiere dar esas propiedades se muere 20 años más tarde, pues imagínate si dentro de 20 años a lo mejor, pues lógicamente los honorarios del registrador, los aranceles del notario, incluso los impuestos pueden ser más caros. Por lo tanto, siempre sería mucho más interesante para mí como letrado, si me pide un consejo, es recibir la herencia vía donación. ¿De acuerdo? O sea, yo preferiría que a mí me entregaran, eso sí, siempre y cuando los restantes herederos, los coherederos, estén todos de acuerdo, ¿vale? Porque a lo mejor no es una donación usted sola, salvo que sea, digamos, una heredera universal. Si hay más donatarios, si hay más personas beneficiarias de esa donación, pues una donación a todos, ¿vale? Y sobre todo, porque el causante ya se queda tranquilo, ya no tiene que hacer testamento, porque ya lo entregó todo en vida y ya todos los herederos empiezan a disfrutar de sus bienes, ¿de acuerdo? Pero siempre hay que hacer un estudio, sobre todo del tema de impuestos, ¿vale? Antes de tomar una decisión, porque sabemos con la donación los impuestos que nos corresponden, porque me está donando ahora, pero en el momento del fallecimiento, como nunca se sabe cuándo es, no se saben los impuestos que habría que pagar si, por ejemplo, ese familiar muere dentro de 10 años. Y como los impuestos son cambiantes y pueden ser progresivos,
pues el anticipar lo que me costaría dentro de 10 años sería un disparate, porque nadie va a decirte cuánto te va a salir los impuestos dentro de 10 años, porque nadie lo sabe. Por lo tanto, le repito, una donación es mucho más interesante y yo haría... ¿La donación es en vida? Claro, donación es acto intervivo, claro. Claro, el impuesto es el de sucesiones y donaciones. Es que es curioso que en España el impuesto que regula la donación es el mismo impuesto que regula la sucesión mortis causa, ¿de acuerdo? La herencia por fallecimiento, sucesión mortis causa. La donación es un acto intervivo. ¿Por qué? Porque el donante y el donatario, el donante está vivo y, por supuesto, los donatarios, los beneficiarios de esa donación también, ¿de acuerdo? Por eso se llama acto intervivo. Sin embargo, la sucesión testada, ¿vale?, que es cuando deja testamento, es un acto mortis causa, porque arranca con el fallecimiento del causante o causante, si son papá y mamá, ¿de acuerdo? O es un tío que tengo rico y yo soy la sobrina y soy la única sobrina, mi tío no tenía o mi tía no tenía hijo, que ocurre muchas veces, yo soy la única sobrina y me encuentro que mi tío y mi tía me dejan ahora, en el 2022, en mayo, un montón de patrimonio, pues yo prefiero recibirlo ya, ¿de acuerdo? Es verdad que si te dejan alguna propiedad que ellos la estén viviendo, te dejarán la nuda y el usufructo lo tendrán ellos para evitar que tú los puedas echar a la calle, ¿de acuerdo? Y cuando ellos mueran, entonces tú tendrás que heredar el usufructo. Pero vamos, okay. si no es así, yo para mí, si me piden la opinión, yo prefiero recibir la herencia por donación. Ah, ok. Yo quisiera que usted me llevara eso. ¿Usted tiene su oficina aquí? Sí, yo tengo un despacho en Santa Cruz, en el centro, en la calle Valentín Sanz, justo donde está la Plaza del Chicharro. Ahí tengo yo mi despacho, en el número 21. Pues cualquier cosita, sí, yo también, lógicamente. Tengo mi despacho ahí en Santa Cruz. Si usted quiere que yo le lleve algo, pues lógicamente, con mucho gusto, no hay ningún problema. Ok, bueno, gracias, señor Carlos. De acuerdo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Bueno, amigos, estamos de estreno el próximo lunes 24 de mayo. Mírame Televisión se vestirá de estreno. ¿Por qué? Pues a las 4 de la tarde, no se olviden, a las 4 de la tarde nuestra cadena emitirá el primer capítulo de la serie Celia Cruz, que muestra la vida de la querida reina de la salsa, donde se desnuda por primera vez todo lo que la dueña de la frase azúcar tuvo que pasar para convertirse en una figura mundialmente aclamada. La discriminación, la envidia, los celos familiares y más, ya lo verán ustedes, comenzaron a verse en la serie. La serie que comienza a emitirse el próximo lunes, día 24 de mayo, en Mírame Canarias, ha arrasado en audiencia en todos los países en los que ya se está viendo, en todos los canales, sobre todo de América Latina y en Estados Unidos, que se está emitiendo. Es un hecho histórico que Mírame Canarias el próximo lunes estrene para ustedes la cadena que tanto les quiere, Mírame Canarias, una serie que alcanzó el ranking de audiencia de 2,38 millones de espectadores, de televidentes, y en algunas ciudades como Miami, Nueva York, superó los 5 millones de telespectadores. Estamos de estreno el lunes 23 de mayo a las 4 de la tarde. ¿De acuerdo? Mírame Canarias se pone de estreno con esta serie en exclusiva para todos los televidentes canarios e incluso para cualquier televidente de ámbito mundial, porque como ustedes saben pueden ver la serie también a través de la web mirametv.com. Que fue un poquito... Parece que es una mujer la que tiene loco a todo el mundo. Celia Cruz aprendió que la vida no siempre es un carnaval. A mí también me gusta cantar. Celia. Te felicito, pero es que tú no cumples con los requisitos para el concurso. Te sientas mal, tú sabes que para este tipo de concurso no se aceptan mulatas, mira. Sé feliz. Y sigue eso maravilloso que tú tienes, que es tu corazón. Mañana será un día glorioso que quedará inscrito en los anales de la historia de Cuba.
Usted y toda su orquesta tienen prohibida la entrada a la isla. ¿Cómo está? Yo no hablo con negras. Celia, ¿te voy a volver a ver o no? Llamaron de Cuba a dar una noticia sobre la señora Olguita. Se murió. Una historia de verdad, con mucho tumbao. Una mujer que se creció al dolor y descubrió que no hay que llorar, porque es más bello vivir cantando. Celia, la serie. Estreno el lunes 23 de mayo. Bueno, nos fuimos a la publicidad con ese estreno de esa serie tan importante para ustedes, para Canarias, y que Mírame Canarias se lo pone a su disposición el lunes 23 de mayo, la serie Celia. Y ustedes han visto en la primera parte de la traquina, hemos tenido preguntas de todo tipo. Les recuerdo, estamos en la segunda parte del programa, nos quedan unos 25 minutos, así que los dos teléfonos, 922 52 98 90 y 922 39 6179. Recordar algunas de las preguntas que me han hecho hasta que entren las nuevas llamadas, que hablamos de la prescripción. Que sepan que en el derecho español el artículo 1964, con la reforma del Código Civil del año 2015, las deudas ya prescriben las acciones personales a los 5 años. ¿De acuerdo? No a los 15, por lo tanto, si tenemos una deuda y puede vencerse, hay que hacer una reclamación fehaciente antes de los 5 años, ¿de acuerdo? Bien, burofax de correo, que es lo más barato y lo más fehaciente, o una, requerimiento notarial, siempre que podamos demostrar que hemos requerido al deudor antes de los 5 años, volvemos a tener otros 5 años más, ¿de acuerdo? Así que en el caso... Tenemos a Esther en Santa Cruz. Buenas tardes, Esther. Buenas tardes, don José Carlos. Mire, mi pregunta es la siguiente. A ver. Bájame el volumen de la tele, Esther. Sí, sí. Escucha. Es que resulta que yo quería preguntar... Sí, baja el volumen de la tele, escúchame por el... Sí, baja el volumen de la tele, Esther, bájalo ya. Me ves por la tele... y el volumen bajo y me escuchas por el teléfono. A ver, Esther. Mi pregunta es la siguiente, a ver. Bien. ¿Cuándo una comunidad te puede llevar a juicio por lo que debas? Bien. Esa es una de las preguntas. Muy bien. ¿Cuánto es el total? La comunidad te puede llevar a juicio. Vale, perfecto. Sí, vale. Y otra preguntita. Si, por ejemplo, uno tiene una casa libre de cargas, o sea, que no la debe, y es un administrador de fincas, está en la obligación, obligación, digamos, entre comillas, podría... Si no le abonas en el periodo que ellos te manden a juicio lo que adeudes, ellos podrían ir a por tu vivienda, porque está libre de carga, ¿o no? Sí, vamos a ver. Curiosamente, y esto es muy importante que lo recordemos, en la Ley de Enjuiciamiento Civil permite, en materia de propiedad horizontal, que las comunidades de vecinos puedan embargar por cantidades pequeña la vivienda del propietario moroso. Porque la ley de enjuiciamiento civil se habla de la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno tiene, por ejemplo, una deuda de 3.000 euros y la casa vale 150.000, el juez no permite que se embargue la casa porque considera desproporcionada la deuda de acuerdo con respecto a lo que vale la casa. Pero en materia de propiedad horizontal, la ley de propiedad horizontal y la jurisprudencia admite que los tribunales puedan embargar a un propietario moroso su propia casa, su garaje o cualquier otra propiedad por la deuda que la comunidad reclame. Es decir, que por deuda de 1.000 euros yo puedo embargar un piso que vale 150, 300.000, sí. Otra cosa es que cuando salga a subasta ese piso, si yo no pago la deuda y soy un propietario o propietaria que me dejo ir, el juez, si hay alguien que se adjudica la casa, no se la va a adjudicar por 1.000 euros. La casa se la adjudicará por el valor de subasta. Es decir, que si el piso vale 150.000, el juez la sacará por 150.000, el licitador pagará los 150.000 y usted, el juez, aplica el dinero recibido a su deuda y lo que le sobra es suyo. ¿De acuerdo? Pero se puede embargar sin problema cualquier propiedad por deudas pequeñitas de la propiedad horizontal.
Y la primera pregunta que usted me hizo fue, ¿qué cantidad puede como mínimo una comunidad iniciar la vía judicial? Pues desde el momento en que la comunidad decida presentar la reclamación, que tiene que ser aprobada en Junta de Vecinos, ¿de acuerdo? La Junta de Vecinos tiene que aprobar las acciones para interponer la acción de reclamación de cantidad contra el propietario moroso, contra la propietaria X, Y, Z, ¿vale? Una vez que se apruebe el saldo deudor, sí es verdad que por economía procesal, los abogados o abogadas que recomendamos a la comunidad, siempre le decimos, acumula 6 meses. No estemos reclamando 1 mes o 2 meses, porque ir a un juzgado por 400 o 500 euros, normalmente las comunidades, yo le digo, yo soy abogado de comunidades de vecinos, y a mí cuando me llega la demanda a mi despacho, normalmente el propietario moroso debe 1 año. Es decir, normalmente las comunidades están actuando ya al año. Es decir, que ya el propietario o propietaria debe 12 cuotas, ¿de acuerdo? Ya, normalmente yo siempre les digo que acumulen hasta 3.000 euritos, ¿vale? Para que después el pleito, digamos, no... Porque si presenta una demanda por 400, 500 euros, sí, en mi caso, es un juicio monitorio, ¿de acuerdo? El juicio monitorio, como todos sabemos, es un juicio sencillito que presenta el abogado de la comunidad. El juez requiere de pago al propietario moroso, y si el propietario moroso recibe la demanda y no se opone en 20 días, el juez lo embarga. Eso es lo que tiene la ventaja del monitorio en materia de propiedad horizontal. Hay personas que dejan pasar el plazo al monitorio y creen que va a haber un juicio. No, en el juicio monitorio de reclamaciones de cuotas de la propiedad horizontal, si el propietario o propietaria recibe la demanda por el juzgado y no se opone en 20 días hábiles, el juez inicia la ejecución. No va a haber juicio, directamente al embargo, ¿de acuerdo? Así que cuando recibamos una demanda de una comunidad de vecinos por cantidades pequeñas o cantidades grandes, si la debemos o si no la debemos porque se ha equivocado la comunidad, hacer oposición, ¿de acuerdo? Para que el juez anule el juicio monitorio y entonces le dice a la comunidad, al abogado actor, ¿de acuerdo?, que es el demandante, que presente, como se ha opuesto el demandado o la demandada, porque dice que no debe tanto dinero, entonces el juez obliga a la comunidad a presentar el juicio que corresponda por cuantía. Es decir, hasta 6.000 euros un juicio verbal, a partir de 6.000 euros juicio ordinario, ¿de acuerdo?, de reclamación. Por lo tanto, la demanda monitoria se puede plantear por una cuota, si quiere la comunidad. Lo que pasa es que en la práctica es irrisorio, es un poquito... Es antiestético. Es antiestético porque normalmente el abogado de la comunidad normalmente suelen tener acuerdos con nosotros, ¿no? Con el abogado y procurador, de tener unos acuerdos, porque si tú vas a reclamarle a un propietario moroso una cuota de 150 euros, yo soy el primero que le digo al presidente de la comunidad, mira, acumula 4 o 5 más, acumula mínimo 6 meses. Te lo digo porque es absurdo reclamar. Así que si es su caso... No, el mío 400. De todas formas, cuando a usted o a cualquier persona la van a demandar es cuando se apruebe el saldo en Junta de Vecinos. Es decir, que hasta que la comunidad de propietarios no apruebe en la Junta General la acción de reclamación de cantidad contra usted o contra el vecino que sea, la comunidad no puede ir al juzgado, porque el abogado necesita la certificación del acuerdo de la Junta, lo dice la propiedad horizontal. Esa certificación quiere decir que hubo una Junta General. En esa Junta General todos los propietarios o la mayoría de asistentes votaron a favor de reclamar las deudas a los propietarios o propietarias morosos, y ahí es cuando usted o los propietarios morosos tienen que estar pendientes de buscar el dinero, porque en ese momento, muy probablemente al mes siguiente, el abogado de la comunidad o la abogada reciba esa certificación de la comunidad y una fotocopia de la Junta para poder presentar el juicio monitorio. Así que cuando usted vea, digamos, los dientes del lobo, es cuando en la comunidad se ha aprobado la acción contra usted. Porque ninguna comunidad puede demandar, porque el juez la anula, ¿de acuerdo? Ninguna comunidad puede demandar sin aprobar previamente en la asamblea el saldo deudor y los propietarios morosos, ¿de acuerdo? O sea, que hay comunidades que han ido al juzgado sin aprobarlo en Junta. Yo, por ejemplo, me he opuesto en alguna de ellas en mi vida profesional, y el juez anula el juicio y condenan costas a la comunidad, porque no se puede reclamar a nadie
sin haber aprobado previamente en la Junta de Vecinos la acción de reclamación de cantidad contra propietarios o propietarias morosos, ¿de acuerdo? Vale. Así que... Y una preguntita más para no quitarle más tiempo, que sé que habrá más gente. Mire, dígame. Si por ejemplo la persona, ese es otro caso, si por ejemplo la persona debe comunidad, pero el piso todavía se debe y se debe una cuantía, ¿también la pueden embargar el piso o eso a ellos ya no les interesa porque el piso se debe? Sí, se puede embargar. Vamos a ver, el hecho de que tú tengas una carga, una hipoteca, no impide que el juez embargue debajo de la carga. Lo que pasa es que la persona que se adjudica el piso se adjudica la hipoteca. Un piso con carga o con otros embargos, si no hay más, normalmente todos nosotros, vamos a lo que seamos ricos, tenemos hipoteca. Cuando vivimos en piso, hemos hecho una hipoteca con el banco y eso no significa que yo vaya a ser un buen pagador de la comunidad, porque el hecho de pagarle al banco, ¿de acuerdo? Muchas personas le pagan al banco, pero después no pagan la comunidad. Y la comunidad le embarga el piso, ¿de acuerdo? La verdad que después de reclamarle por el juzgado, normalmente yo le digo, casi le voy a decir que en un 98% siempre he cobrado las reclamaciones que yo he hecho en mi vida profesional, que son muchas, contra los propietarios morosos. Solo un caso que se me dio porque era una sociedad, la propietaria de ese piso, que estaba en la península y los socios habían peleado, logré embargar y sacar a subasta un piso, ¿de acuerdo? Porque habían unas concretas circunstancias. También la deuda era importante, era una deuda muy grande, superaba los 30.000 euros y había una deuda ya de casi 8 o 9 años y por lo tanto se embargó y se sacó a subasta ese piso y lo perdieron, ¿de acuerdo? Así que normalmente los propietarias morosos, cuando le ven los dientes y la boca del lobo, normalmente buscan el dinerito y pagan, ¿de acuerdo? O llegan a un acuerdo con el abogado de la comunidad o con la abogada. Oye, mira, párame ese tema, dile al presidente o la presidenta que yo voy a pagar todos los meses tanta cantidad, ¿vale? Que yo puedo de mi sueldo o de lo que sea. Y normalmente si hay buena voluntad, yo siempre he permitido como abogado, y mis compañeros normalmente siempre permitimos cuando hay un propietario o propietaria se acerca a nuestro despacho o nos llama, oye, mira, debo 3.000 euros, pero yo puedo pagártelo en 6 meses. El abogado llama al presidente o la presidenta, oye, mira, la propietaria del piso 4A que demandamos ofrece una fórmula de pago. Siempre dicen que sí los presidentes, porque lo que quieren es cobrar. ¿De acuerdo? Es verdad que hasta que usted no pague la totalidad de la deuda, puede ir tiene voz, pero no tiene voto, ¿de acuerdo? Que sepan que todos los propietarios o propietarias que tienen las cuotas pendientes tienen voz, podrán hablar, pero no tienen voto, ¿de acuerdo? Así que en la Junta, le digo que son muy poquitos los que se dejan quitar un piso. No, vamos, es que no están las cosas como para eso. Exacto. Mira, se la puede verdad que no, ha costado mucho. Yo muchas veces, si tiene un sueldo, no voy al piso. Aunque el juez me permita embargar un piso. Yo voy al sueldo o voy a los bancos. Normalmente se consigue dinero más rápido en el sueldo. ¿Por qué? Porque embargar un piso al final no deja de ser una cuestión también de intimidación, pero la ley lo permite. Pero cuando tú embargas un sueldo, el propietario o propietaria moroso se pone furioso porque le llamó a su jefe y le dice, mira que te están embargando el sueldo la comunidad de propietario edificio El Volcán, por decir algo. Y claro, les da vergüenza y normalmente buscan y piden un préstamo y lo pagan todo, ¿sabes? Tengo otra llamada, ahora sí, tengo que colgarte. Espero haberte aclarado tu consulta. Tenemos en Santa Cruz de la Palma a Lola. Lola, buenas tardes. Lola. Lola, buenas tardes, Lola. Bueno, le pedimos disculpas a Lola, que posiblemente la culpa sea mía por extenderme, pero claro, como le pongo tanta pasión, como ustedes ven a la pregunta y a la respuesta, muchas veces, la verdad que yo entiendo que cuando ustedes hacen la pregunta, si yo contestara muy técnicamente y no con palabras coloquiales, se lo pondría difícil. Quizás muchos de ustedes me lo dicen, que agradecen el nivel coloquial, el nivel. Yo muchas veces insisto en algunos puntos, porque cuando uno hace una pregunta en televisión, por teléfono, está un poco nervioso. Yo sé que ustedes se ponen nerviosos y a veces yo, pues en la segunda o tercera explicación, lo terminan comprendiendo. Yo me he dado cuenta y por eso yo siempre soy un poquito incisivo para que... Pero tenemos ya a Salvador en Telde. Salvador, buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, mira, desearía hacerle esta pregunta.
Yo recibí un testamento. Sí. De mi pareja, que no estaba casado con ella. Muy bien. Me hizo el testamento a bolígrafo. A bolígrafo, hológrafo, sí. De puño y letra, muy bien. No la tengo a mi nombre porque pasó los 3 años. Sí. ¿Y cuando... ¿Qué debo hacer? Vale. ¿Ella murió hace 3 años? Sí. Vale. Bueno, un testamento hológrafo... 13, murió en el 13. Vale, hay que... Vale. Ha tardado mucho. De todas formas, cuando nos dejan un testamento de puño y letra, un testamento hológrafo, hay que protocolizarlo, ¿de acuerdo? Es decir, si por ejemplo esa persona, ¿usted sabe si dejó testamento ante notario? No. Vale, no, mejor. No solo lo dejó a usted de puño y letra. Mejor, más fácil. Le explico por qué. Bien, lo primero que hay que hacer es protocolizarlo. Es decir, hay que acudir al notario, ¿vale? Y protocolizar ese testamento. ¿Qué quiere decir? Hay que elevarlo a público, ¿de acuerdo? Porque si no, no vas a poder heredar lo que te dejó el escrito en puño y letra. Sé que hay pues un procedimiento de garantía para que efectivamente el notario, en este caso, pueda comprobar que efectivamente pues se trata de la persona. Normalmente este expediente, tratándose de un testamento hológrafo de puño y letra, muchas veces yo recomiendo, si alguno de ustedes que me está escuchando quiere dejar un testamento de puño y letra hológrafo, que lo deje y al mismo tiempo se grabe. ¿De acuerdo? Grave haciendo el testamento. Porque esto facilita a los beneficiarios el día de mañana la protocolización del testamento. Porque cuando se protocolizaban los testamentos hológrafos por el juzgado, muchos jueces o juezas han rechazado ese testamento por dudar de su autenticidad y de su veracidad. ¿De acuerdo? Es verdad que a raíz del 2015 lo podemos hacer ante notario, pero yo lo digo porque, bien, usted lo ha recibido y me imagino que ha sido Era mi pareja durante 20 y pico de años. ¿Y usted sabía que le había dejado ese testamento de puño y letra? ¿O es una sorpresa para usted? Sí, lo hizo delante de mí por una enfermedad que murió de cáncer. Vale. Y entonces lo tuvimos que hacer en el momento. Muy bien, muy bien. Pues perfecto. Yo tuve un hermano también que en la época del COVID, hace 2 años, lo hizo también en el hospital. Hológrafo, hizo mi hermano un testamento y yo lo protocolicé aquí en Santa Cruz, así que tiene mi ejemplo, tiene mi caso. Mi hermano hizo un testamento hológrafo, apliqué un artículo del Código Civil que en tiempos de pandemia solo hace falta la presencia de testigos, que siempre es verdad que cuando tenemos un hermano o hermano hospitalizado, siempre es conveniente, si hace un testamento de puño y letra, que pongan el nombre y apellido de enfermero, enfermera, que no sean familia directa de la persona enferma. Sí, para que sirva de claro, testigo. para que el abogado o abogada que después lo vaya a protocolizar lo tenga más fácil, ¿de acuerdo? Cuando hacemos un testamento hológrafo de puño y letra, porque el notario no llega a tiempo al hospital. Perdona. Poner siempre testigos. Dame un segundo. Y grabarlo en vídeo. El paso que tengo que hacer es que ir al notario. Sí, tiene que ir al notario y protocolizarlo. Si el notario ve algún problema, te dice, si el notario duda de la autenticidad, estás obligado a buscar un abogado y protocolizarlo en vía judicial, ¿de acuerdo? Vale, solo si el notario lo rechaza, ¿de acuerdo? Si el notario lo rechaza, tienes que protocolizarlo por el juzgado. Los notarios normalmente, vale, si tienes testigos, los notarios no se suelen oponer, ¿de acuerdo? Sí, tengo testigos privados que lo hicimos en el momento, pues para muy que bien. no hubiera problema. Pues nada, te cuelgo porque tengo otra llamada. Pues nada, tenemos otra llamada en Taco, Tenerife. Tenemos a Nieves. Buenas tardes, Nieves. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, no está muy buena. Quería hacerle una pregunta. Sí. Mi madre me dejó desheredada porque tengo las últimas voluntades y lo he visto en el testamento. ¿Y por qué te dejó desheredada? ¿Te portaste mal con ella? ¿Algo pasó? Pues no lo sé. No. Porque es tan buena. El ser buena es delito. Sí, pero bueno. Sí, pero a mí me ha pasado, es que es curioso. Yo tengo 2 pleitos que los 2 los he ganado. Es decir, yo he tenido 2 personas como usted, donde papá o mamá han desheredado a un concreto hermano o hermana y lo impugné el testamento. El juez, en este caso la jueza de Santa Cruz, lo declaró bien impugnado, lo anuló y después dividí la herencia en el procedimiento posterior y ya está.
Porque cuando hay desheredación, si papá o mamá engañaron al notario para favorecer a unos hermanos en contra de otros, que sepan que papá y mamá se arriesgan a que los hermanos terminen peleados. Porque usted en este caso se siente, vamos a decir, ¿por qué a mí mamá y papá me desheredan? ¿Yo qué les hice, no? Exacto. ¿Qué he hecho yo de malo cuando los otros fueron peores que yo? Y nada. Bueno, mira, mi pregunta era, ¿tengo derecho a reclamar la legítima? Sí, por supuesto, por supuesto. Tienes derecho a reclamar tu parte, tu tercio de legítima, como mínimo, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que tienes que impugnar es el testamento primero, ¿de acuerdo? Ella, el abogado o abogada tendrá que impugnarlo, hay que anularlo primero y después dividirlo. Vale, ahí son 2 procedimientos. Impugnación de testamentos 1 y cuando lo gane presentas la división de herencia, ¿vale? Y la parte, otra cosita, la parte de 3 hermanos solteros muertos que también fallecieron, ¿también puede reclamar esta parte? Claro, cada hermano, los hermanos podrán reclamar cada uno de ellos o sus herederos, si han fallecido sus hermanos y tienen, en este caso sus sobrinos, podrán reclamar la parte, evidentemente, que ellos entiendan que ha sido, digamos que el desequilibrio que se pueda formar. Yo sé que cuando vamos a recibir la herencia, yo encuentro muchas veces que papá y mamá hacen desheredaciones parciales con trucos. Y les voy a decir el truco, es dejar a los hijos, le dicen al notario que tiene 5 propiedades, son 5 hijos, y que le dejan una a cada uno. Pero evidentemente cuando muere papá y mamá, uno de los hijos dice, mi madre, si lo mío vale 3.000 euros nada más, porque la finca que me dejó en Arico, o en Telde, o en Aruca, vale 3.000 euros, y a mi hermano le dejó un piso en Las Palmas, ¿entiende? Y claro, y en su día el papá o mamá cuando fueron al notario le dijeron al notario, no, el terreno de Aruca vale 150.000 euros, igual que el piso de Las Palmas. Y claro, muchos hermanos se encuentran que ven el testamento y dicen, ¿pero esto qué es? Y ahí, lógicamente, es una desheredación parcial, ¿vale? Porque no hace falta que te deshereden sin nombrarte. También hay desheredaciones dejándote poquito, ¿de acuerdo? Porque también... Entiendo perfectamente. Incluso éramos 9 hermanos vivos, sí. La tenían abandonada y quien la cuidó y se preocupó de ella cuando estuvo en sus últimos momentos fui yo. Encima. Ahora viene lo gordo. Mi madre tenía otra casa, no estaba registrada. No importa. No, espera, que ahora viene lo gordo. Sí. Mis 8 hermanos hicieron una escritura privada, porque de eso me enteré yo en la propiedad que fui a informar. Entonces, ellos se reunieron ante un notario con mis 3 hijos. Entonces, ¿qué pasó? Que hicieron una escritura privada, y en la escritura privada, la parte mía, mis hermanos, por decir mis hermanos, porque yo no tengo a nadie allá. La verdad que no. Metieron a mis 3 hijos. Entonces, eso es un delito, ¿verdad? Eso lo puedo denunciar. Bueno, delito tanto como delito no. Lo que está claro que desde el punto de vista civil, usted tiene una desheredación porque ha favorecido a los nietos, en este caso antes que usted, y como el orden, digamos, de la herencia forzosa de padres a hijos, el anticipar a los nietos sin desheredándola a usted, el paso intermedio, digamos la línea directa por consanguinidad de padres a hijos, el favorecer a los nietos sin pasar por usted, que es la hija directa por consanguinidad, lógicamente rompe la preferencia que marca el Código Civil en los artículos 803 y siguientes. Sí, pero bueno, entonces, claro, evidentemente... ¿Esa casa para que el gobierno no se quedara con ella, sí. Mis hermanas hicieron una escritura privada a nombre de ellos. Sí, bueno, esa escritura privada a nombre de ellos... Bueno, vamos a ver, yo en principio no veo delito. Evidentemente, si lo hicieron con la causante, digamos, para mí es un tema civil. Digamos, se pusieron de acuerdo con su mamá o con su papá. Esto fue después de mi madre fallecer, porque la casa esa no estaba registrada. Vale. O sea, lo hicieron sus hermanos y se inventaron un documento privado, lo que quiere usted decirme. Exacto. Yo entendí. Y me dejaron fuera. Yo entendí que tu padre o tu mamá se habían puesto de acuerdo. Vale, eso sí podría ser un presunto delito de apropiación indebida. Estamos hablando de que hay una componenda legal con un documento privado para
que usted quede, digamos, desde el punto de vista fuera. Claro. Metieron a mis 3 hijos, los metieron como herederos y a mí no me avisaron. Pudiese ser constitutivo. Vamos, pudiese, de todas formas, yo lo veo casi 90% civil. Es decir, qué es lo que han hecho, porque al final, bueno, habría que demostrar la mala fe, habría que ver el dolo ahí, si lo hicieron de buena fe, si lo hicieron de mala fe, etcétera. De mala fe porque les corre agua por las venas. Se puede intentar una querella. Yo, digamos, no perdería el tiempo, iría directamente a la impugnación del testamento. A continuación, incluyo esa propiedad que se han repartido tus hermanos con ese documento privado, lo incluyo dentro de la masa, de los bienes de la masa. Yo tengo toda la documentación ya. Vale, pues ya tienes directamente impugnar el testamento y a continuación división de herencia, aportando en el inventario, en el juzgado, todos los bienes, incluyendo ese piso, esa casita. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Nada, un placer. Pues amigos, hemos terminado. Como ustedes han visto los rótulos, la verdad que me pone muy contento cada vez que la traquina es así. La verdad que ya llevamos muchísimos programas. Les doy las gracias, la verdad, por este nivel tan grande, nivel de aceptación, y cada semana mucho más motivado para estar aquí de 5 a 6 de la tarde. No me queda otra cosa que decir que no se olviden que el lunes 23 de este mes, a las 4 de la tarde, a las 16 horas, el estreno en Canarias de la serie Celia Cruz, Azúcar. Hasta la próxima semana.